Hola, espero se encuentren todos muy bien. Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica, miembro de la mesa directiva de la Asociación de Biblistas de México y director de la animación bíblica de la pastoral de la diócesis de Teotihuacán, Estado de México. Voy a compartirles hoy el comentario al Evangelio Dominical. Este domingo es 18 del tiempo ordinario del ciclo A, donde vamos a escuchar el Evangelio referente a la transfiguración del Señor en su versión del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. Leamos el texto y después hacemos el comentario. El texto dice así: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy bien, comparto con ustedes estos puntos de reflexión sobre el texto. Vemos que poco después del primer anuncio de la pasión que le espera en Jerusalén, Jesús manifiesta su identidad a los tres discípulos más cercanos a él, Pedro, Santiago y Juan. Lo hace dentro de un marco de una epifanía gloriosa. Para diversos especialistas, la epifanía es una teofanía, pero que tiene como escenario un lugar de la tierra. En este caso, un monte elevado, un monte allá en Galilea, que según la tradición es el monte Tabor. Ahí en ese monte, entonces, Jesús se manifiesta glorioso ante esos discípulos muy cercanos a él, podríamos decir discípulos íntimos, predilectos, con los que Jesús tiene un cierto nivel de identificación, también que probablemente sobresalían por su iniciativa. Hay elementos simbólicos en la escena que acabamos de escuchar. Se habla de el cambio del aspecto de Jesús. El rostro se hace resplandeciente como el sol. Sus vestiduras se hacen blancas como la nieve. Moisés y Elías, que aparecen frente a Jesús, los discípulos son testigos de ello. La nube luminosa, que bien puede representar la presencia misteriosa de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, y la voz del Padre, que declara a Jesús como su Hijo y exige que se le escuche. Ujú. ¿Qué tiene de característica esta voz del Padre y su parlamento, es decir, aquello que dice? Pues es básicamente un recordatorio de aquella escena del bautismo de Jesús, donde también se oye la voz del Padre con unas expresiones muy similares a esta. Tenemos finalmente el mandato de escuchar al Señor, una clara referencia
a un texto que encontramos en Deuteronomio capítulo 18, donde se dice que en el futuro vendrá un profeta tan grande como Moisés, al que los israelitas deberán escuchar. Así, entonces, tal parece que en la forma en que el evangelista redacta esta escena, viene una clara referencia a Jesús como un nuevo Moisés, como alguien que goza no solo de la gracia de Dios, una gracia de elección, sino una gracia de presencia. Dios se hace presente a través de Jesús. La reacción de Pedro llama mucho la atención. Pedro se queda embelesado con esta escena y dice, hagamos tres chozas, quedémonos a vivir aquí. Con ello muestra Pedro que pues no tiene ganas de seguir sus andanzas de un lado para otro, pasando pues calor, humedad o lluvia, pasando hambres, mientras van siguiendo a Jesús, que lo ven como un maestro, y dice, pues ya quedémonos aquí. Si ya nos queda claro que Jesús es el elegido de Dios, que Jesús es el Hijo predilecto, el Hijo pues natural, ¿verdad? De Dios, aunque no lo entienda bien, Pedro pues parece elegir aquí la comodidad. Hagamos tres chozas, quedémonos aquí. Démosle una choza a Elías, otra a Moisés y otra a Jesús. Pedro no sabía lo que decía, ciertamente estaba embelesado, fascinado con todo lo que veía. Con ello refleja su pobre expectativa porque no tiene un plan a futuro, no sabe o no se da cuenta a qué vino Jesús al mundo. No vino para quedarse en una choza, efectivamente. Pedro muestra una visión muy corta de futuro, pero además muestra una incomprensión de los hechos. No se da cuenta el para qué Moisés y Elías se hacen presente en la escena. Finalmente se nos dice que los discípulos cayeron rostro en tierra, quedando prácticamente como muertos. Y la acción de Jesús de tocarlos para levantarlos es una alusión a su poder de resucitar los muertos. Fíjense, esta escena es riquísima en simbología, riquísima en una cristología bastante elaborada. Se ve que Mateo leyó una y otra vez este pasaje en el Evangelio de San Marcos y vio necesario pues hacer algunos matices extra para reafirmar primero a Jesús como un nuevo Moisés, como el maestro de las naciones, como aquel que tiene poder sobre el pecado y la muerte, que tiene el poder de dar vida. Una escena que, pues muchos especialistas dicen, tiene elementos eh, referentes a las apariciones de Cristo resucitado, pero que estos elementos han sido retrotraídos a un supuesto momento de la actividad ministerial de Jesús. Pero otros especialistas, como Javier León Dufour, comenta que muy probablemente detrás del relato de la transfiguración tenemos un acontecimiento histórico, aunque no tengamos claridad de los elementos que puedan provenir de esa tradición que a su vez se basó en un supuesto acontecimiento histórico. ¿Qué pudo haber tenido ese acontecimiento en caso de haber sucedido? Leon Dufour se inclina por la idea de pensar que, pues sí, Jesús de algún modo les mostró a estos tres discípulos el sentido profundo de su identidad y muy probablemente, pues no lo entendieron ellos. Puede ser que esa revelación de su identidad tenga un carácter visual,
tal como esta escena nos lo presenta, pero pues no se puede saber mucho más de esto porque de haber ocurrido la escena históricamente como se narra teológicamente en el pasaje, pues no se espera que Pedro, Santiago y Juan hayan podido alejarse de Jesús en el momento en que fue aprehendido en el huerto de Getsemaní. Hubieran dado la vida por él sin dudarlo, porque tendrían completa certeza de que Jesús era el Hijo de Dios. Y sin embargo, pues el posterior relato a lo que tenemos aquí como escena de la transfiguración, dentro del orden del relato mateano, pues sabemos que ellos lo abandonaron. Entonces, ciertamente, si queremos resolver esto o plantearlo como un evento histórico, hemos de reconocer que nos faltan elementos para apuntar hacia una alta probabilidad de historicidad de lo narrado. Hay diversos criterios de aplicación para tratar de indagar esos elementos históricos que dieron origen a la tradición de la transfiguración, tradición que muy probablemente comenzó siendo de carácter oral, porque además la sociedad israelita de entonces era grandemente oral. Y después, pues sabemos que los escritos preevangélicos, los pequeños textos que sirvieron o pudieron servir a los evangelistas para plantearnos ya una redacción de la vida de Jesús, pues también son textos que originalmente se utilizaron para dar soporte o apoyo a la predicación oral. Eso es lo que las investigaciones últimas han arrojado sobre el estudio de la dimensión de oralidad en la sociedad israelita del siglo I. Entonces, más bien, en lugar de devanarnos el cerebro tratando de elucidar esos elementos de historicidad, debemos mejor leer el texto como un relato teológico. Ajá. Según la teología del relato, Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Pudiera ser aquí una referencia, aunque sea un poco vaga, al profeta Ezequiel, que vio la gloria de Dios no solo llenar el templo, levantarse e irse hacia Babilonia y después de un tiempo esa gloria regresa a Jerusalén. No se especifica aquí la palabra gloria en el pasaje de Mateo, pero sí tenemos los elementos visuales de la luz, el resplandor, la nube luminosa. Todo esto alude a la gloria de Dios, alude al misterio de su presencia. Y no es que se vaya a algún lugar, más bien se hace presente en la tierra, se hace evidente esta gloria al momento en que Jesús se transfigura. Tenemos que también Jesús es el punto de llegada de la revelación que testimonian la ley y los profetas. De hecho, en el prefacio de la Santa Misa, se dice efectivamente que Moisés y Elías representan a la ley y los profetas que dan testimonio de Jesús. Y eso es lo que ya desde algunos santos padres se venía diciendo. Aunque Mateo no lo explicita, pues sí vemos que la tradición viva de la Iglesia ha ido reconociendo en el pasaje que Moisés representa a la ley y Elías a los profetas. Según las representaciones pictóricas de la escena de la transfiguración, como vimos al inicio de este video, vemos que Moisés y Elías están cara a cara hablando con Jesús. En esta semana que ha terminado, hemos leído ese pasaje de Éxodo 34 donde se decía que
Cuando Moisés hablaba con Dios, pues recibía pues esa gloria de Dios, porque Dios se le manifestaba y hablaba con él cara a cara, como habla un hombre con su amigo, dice el texto. Y después cuando Moisés hablaba a los israelitas, cuando bajaba del monte y ahí en el campamento comunicaba las palabras de Dios, resulta que el rostro de Moisés resplandecía a tal grado que le pedían que se cubriera el rostro porque lastimaba los ojos, afectaba a la vista de quienes lo veían. Uno se pregunta, ¿qué veía Moisés para quedar con el rostro tan resplandeciente? Pues veía la gloria de Dios. Esa gloria ahora aquí se manifiesta en Jesucristo. Y ya no es solo Moisés, sino también Elías, quienes reciben el resplandor directamente de Jesús. Y los tres discípulos que en esta pintura de Karl Bloch pues están viendo hacia arriba, están sorprendidos. Bueno, se le apellida Bloch en inglés o Bloch, utilizando el lenguaje eh, alemán. Estos hombres están admirados, sorprendidos, viendo efectivamente cómo Cristo se muestra glorioso como punto final hacia el que refieren Moisés y Elías. Por eso lo miran directamente a él. Es una forma de decirnos que todo el Antiguo Testamento es una preparación para comprender la identidad de Jesús, su misión, que es la de salvar a todos los hombres, empezando por una propuesta de salvación directa al pueblo judío, a los hijos de la casa de Israel, y que solo después de ese rechazo casi masivo de los judíos contra Jesús, eh, pues viene la acción posterior de Dios de ofrecer la salvación a todos los pueblos. La gloria de Dios se hace presente, pues, en Jesús. Volviendo a estos puntos de reflexión, el silencio que Jesús impone, continuando aquí con el cuarto punto, el Hijo de Dios y no solo el Hijo del Hombre mencionado en Daniel 7. Podemos nosotros recordar que en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, que de hecho es un texto que corresponde, por ejemplo, a la lectura que aparece aquí en pantalla. Voy a hacer la lectura para que veamos de qué estamos hablando. Daniel 7, versículos 9 al 10 y 13 al 14 dice, yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él, miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo del hombre, a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabaría, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Recordemos que el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, se hace una síntesis de muchos reinos humanos que se han caracterizado por la violencia y la destrucción, por eso vienen comparados con animales feroces. Pero después, a partir de estos versículos que tenemos en pantalla, vemos que Dios actúa en medio del mundo enviando a un hijo de hombre, es decir, a un ser humano
normal, pero que viene investido con la autoridad y el poder de Dios. ¿Para qué? Dice aquí que recibirá el reino, podremos entender también como que viene a instaurar precisamente ese reino de Dios, cosa que vemos claramente reflejada en Cristo. En los evangelios, Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, no solo para aludir su condición humana, sino que en la dinámica y la teología de los evangelios mismos, en su cristología, que tienen pues expresada en su narrativa, vemos que Jesús es el Hijo del Hombre del que habla este texto de Daniel. No es un hombre común, sino aquel que ha sido asignado por el Padre, por este anciano de muchos siglos, para establecer el reino de Dios en la tierra. Este es un texto de carácter apocalíptico que tiene precisamente algunos elementos simbólicos. Tenemos por un lado el anciano de muchos siglos que viene descrito con una simbología cromática, es decir, se subraya el blanco de sus vestimentas, de su cabello. Se habla de él con un aspecto de realeza, como todo un rey, está sentado en un trono, muestra dominio sobre el cosmos. Hay elementos simbólicos de su poder que vienen descritos precisamente en el pasaje. Se dice ahí, por ejemplo, pues que su trono tiene llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego que representa la acción transformadora propia del Espíritu de Dios brotaba delante de él. Millones de personas le servían, estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros, dice ahí. Y después aparece el Hijo del Hombre. Este Hijo de Hombre que se acerca al anciano recibe su soberanía, su poder y su reino. ¿Para qué? Para hacerse representante de Dios en el mundo. Las naciones lo servían, su poder es eterno. Los cristianos fueron viendo aquí, pues, prácticamente una prefiguración de lo que habría de suceder con Cristo resucitado, que habiendo mostrado su poder sobre el pecado y la muerte, venciendo la muerte con la resurrección, se hace digno de ser amado, creído, aceptado como Señor del mundo, del universo, y de ahí que las naciones lo sirvan y reconozcan que su poder es eterno. Muy bien, pues teniendo en cuenta estos puntos, vemos que Jesús es algo más incluso que el Hijo del Hombre presentado en Daniel 7. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre en Daniel 7 no es propiamente Hijo de Dios. Es un hombre que recibe una, un reino, una designación, y en el caso de Cristo no solo recibe eso, sino que además por naturaleza es Hijo de Dios. Es superior, por tanto, al Hijo del Hombre mencionado en Daniel 7. También en el relato Jesús es quien tiene el poder sobre la vida y la muerte, cosa que no se menciona en Daniel 7. Ahora bien, el silencio que Jesús impone a sus discípulos sirve para Mateo, que es el redactor de este evangelio, sirve como estrategia narrativa que nos invita a no apresurarnos a declarar a Jesús como Hijo de Dios sin acompañarlo antes a la cruz, donde se entrega por nosotros. Esta estrategia narrativa recibía un nombre en la antigüedad, un nombre griego, que era anagnórisis, y significa propiamente el lento avanzar o crecer en la comprensión de la identidad de un protagonista en un relato. Se va creciendo en el conocimiento de quién es en el fondo el protagonista del Evangelio.
¿Quién es Jesús? Esta estrategia, San Mateo la toma de San Marcos, que hoy sabemos San Marcos se escribió primero, quizá de 12 años antes de la redacción del Evangelio de Mateo. San Marcos ya había redactado su Evangelio y había hecho alusión al pasaje de la transfiguración. Mateo lo sigue porque también se va dando cuenta que la estrategia de la anagnórisis que usa Marcos en su Evangelio, pues es esencial para que el lector también vaya viendo que no debe apresurarse a declarar a Jesús como Hijo de Dios, como su Señor, sin pasar por la cruz, es decir, por el sufrimiento, por la confrontación, por el desprecio que incluso el creyente puede pasar en medio de una sociedad que desprecia a los cristianos, que desprecia a los seguidores de Jesús. Así que la anagnórisis no es solo una estrategia narrativa, sino es digamos, un lineamiento pedagógico incluso para el lector, como diciéndole, no te apures, no te apresures en llegar a conclusiones teológicas si no vives primero los desafíos del Evangelio. Eso es muy interesante. Nos ayuda a poner los pies en la tierra. Nos ayuda a ver que no podemos vivir nuestra fe cristiana como si fuéramos, pues, personas que no tienen necesidades. Nos ayuda a comprender también el por qué muchas veces los pobres y los necesitados son las personas que más fácilmente se identifican con el mensaje evangélico y creen sin problemas. En cambio, los ricos, poderosos, que tienen todo resuelto por el poder de su dinero, difícilmente comprenden muchos elementos del Evangelio como el de enfrentar confrontamientos y desprecio social por el hecho de ser seguidores de Jesús. Los pobres, que son los más vulnerables en el ámbito social de ser posiblemente despreciados, son los que curiosamente más fácilmente se aferran a Cristo. Y por eso se ha dicho continuamente, pues, que los pobres son las personas en las que más se fija Dios. No es que la pobreza sea una virtud, al contrario, es el resultado comúnmente de las injusticias humanas, pero Dios se hace cercano a ellos, Dios no los olvida y Dios quiere actuar por medio de nosotros para ayudar a los pobres, a los necesitados en general. Por eso pongo aquí algunas ideas. Vemos que hay que procurar reflejar la gloria de Dios manifestada en Jesucristo cuando en medio de las adversidades que enfrentemos, personal o comunitariamente, nos acerquemos a Dios con confianza y nos dejemos conducir por Él. Evitemos los arrebatos, incluso de entusiasmo, como el que tuvo Pedro en el Monte Santo, con el fin de que percibamos la presencia de Dios en nuestra vida y lo secundemos con determinación. Pues yo espero que en este domingo de la transfiguración del Señor, domingo 6 de agosto, pidamos al Señor que transfigure nuestra interioridad, nuestra disposición, nuestra forma de reflejar la gloria de Dios manifestada en Cristo, que pues hagamos todo lo posible porque esto se haga realidad en nosotros, ¿no? Y bien, pues eso es lo que yo les comparto para este día. Espero de todo corazón que pueda servir para el crecimiento y desarrollo espiritual de muchos de ustedes y estamos a la orden. Cualquier situación que quieran comentar, pues está ahí abierto el espacio de comentarios
Si les gustó este video, pues ya saben, pueden recomendarlo, pueden ustedes mismos suscribirse, activar la campanita de notificaciones para recibir un mensaje de parte de YouTube cada vez que yo suba un nuevo video. Y allí estamos a la orden, con el entusiasmo de servir a Dios. Que tengan todos un feliz domingo. Hasta pronto.